Se llamaba Angela Brooks, pero casi nadie lo sabía cuando todo comenzó aquella asfixiante tarde de otoño. Para los vecinos que la veían pasar con pasos firmes y blazer impecable, ella era simplemente la mujer elegante del coche negro. A sus 39 años, Angela era fiscal federal en el Distrito Este de Virginia, encargada de casos sumamente delicados que involucraban corrupción institucional y crímenes de odio. Negra, hija de una limpiadora y nieta de una costurera, tenía la actitud de quien conocía el camino hasta la cima, porque había tenido que subir peldaño tras peldaño, cargando con el peso de ser la excepción. Aquella mañana había participado en una audiencia sobre crímenes raciales en Norfolk, y lo único que deseaba al final del día era pasar por el supermercado, comprar algo ligero y regresar a casa antes de que oscureciera. Pero el destino tenía otros planes, y uno de ellos estaba detenido en un coche patrulla justo detrás de ella. El coche negro que conducía, un sedán, en blindado discreto, había quedado estacionado con una leve inclinación sobre la línea blanca del espacio, un detalle mínimo que apenas notaría más tarde al revisar las grabaciones. Aún estaba organizando los documentos en el asiento del copiloto cuando vio por el espejo retrovisor al policía acercándose. No caminaba, marchaba. Era un hombre blanco, alto, con la barba tupida y los ojos entrecerrados, como quien ya había decidido encontrar un problema. Sin siquiera tocar la ventana, gritó: «¡Baje del coche ahora!». Angela se giró con calma, sin entender. «Oficial, ¿sucedió algo, comenzó a decir, pero él ya tiraba de la puerta con fuerza, como si ella hubiera cometido un delito flagrante. En ese instante supo. No se trataba de una infracción de tránsito. Se trataba del color de su piel. Angela salió del coche con las manos a la vista, tal como había aprendido desde niña a hacer. No era la primera vez que alguien la asumía como una amenaza antes de siquiera escuchar su nombre. Pero había algo en ese día que la hizo sentirse como si regresara a la adolescencia, en el barrio de Richmond donde creció, cuando un guardia la siguió por cada pasillo de la farmacia como si fuera invisible, o peor aún, indeseada. El policía la examinaba con la mirada, no buscando armas, sino una justificación. «Documentos», ordenó sin mirarla a los ojos. Angela sacó su cartera lentamente, mostrando la placa federal junto con su identificación. Pero él no parecía interesado. Arrebujó los papeles de 1900, sus manos con brusquedad, y los dejó caer sobre el capó del coche. «¿Este coche es suyo?», preguntó con un tono entre burlón y desconfiado. Ella respondió con calma: «Sí, está a mi nombre, y todo está ahí, señor». Aún así, él la ignoró y comenzó a abrir las puertas, revisando el interior del vehículo. La calle empezó a atraer miradas. Dos personas en una parada de autobús se intercambiaron gestos de incertidumbre. Una señora que salía del salón de belleza cruzó los brazos y se quedó inmóvil en la acera. Angela sintió como la vergüenza le subía por el cuello, no por haber hecho algo mal, sino por ser expuesta de esa manera. Era una humillación pública. Y para alguien cuya profesión exigía frialdad, técnica y dominio del discurso, aquel momento resultaba desarmador. Cuando él intentó forzarla a girar de espaldas para esposarla, ella retrocedió. «Usted no tiene orden ni motivo y está actuando fuera de protocolo. Lea de nuevo los documentos», exigió con voz firme, aunque su corazón latía frenético. Fue entonces cuando él se detuvo. Capacitó su mirada en la placa con más detenimiento, luego en la foto del carné, y por un segundo, solo uno, su expresión cambió. Una mezcla de duda, bochorno y un miedo que ella reconocía de lejos. Angela supo al instante qué había visto en su rostro. Un temor que no provenía de una amenaza física, sino del colapso súbito de la supuesta superioridad que él creía tener. Fue como si, por un instante, se diera cuenta de que estaba frente a alguien capaz,
de desmantelar su carrera con una sola llamada. Pero el ego herido habló más fuerte, intentó mantener la autoridad. Independientemente de su cargo, usted estacionó mal. Tenemos procedimientos, señora. Ella cruzó los brazos y no reculó. Entonces sígalos, oficial. Lea el párrafo del Código Penal sobre abuso de autoridad y detención sin causa plausible. Está en su formación. Él desvió la mirada, consciente de haber cruzado la línea, pero sin estar listo para admitirlo. Detrás de él, una adolescente comenzó a grabar con su celular y el clic al activar la cámara resonó como un disparo silencioso que reavivó la presencia de los testigos. A partir de ese momento, la dinámica cambió. Angela dejó de lado el miedo y adoptó la postura que siempre la había definido. Altiva, clara, técnica. Dijo su nombre completo, su función en el Departamento de Justicia y exigió la presencia del superior inmediato del policía. Sus palabras cayeron como sentencias. Me quedaré aquí sin moverme y... En todo lo que está pasando está siendo documentado, incluida esta revisión ilegal. El oficial, aún con la mano en la funda de la pistola, retrocedió un paso. Sudaba. La multitud a su alrededor ya superaba las 10 personas. Algunas grababan, otras permanecían en silencio y varias murmuraban con indignación. Una señora negra de cabellos blancos negaba con la cabeza, con los ojos aguados. Sabía. Lo había vivido antes, y en ese instante Angela comprendió. No se trataba solo de ella, era por todas, las que vinieron antes y por todas las que vendrían después. El superior llegó 12 minutos más tarde en otra patrulla. Era un teniente de mirada pragmática y voz pausada. Cuando se acercó, Angela ya había organizado sus documentos sobre el capó, apilados con precisión. Extendió la mano y se presentó formalmente, indicando nombre, cargo y número de registro. El teniente advirtió de inmediato su error. Se disculpó, llamó al policía a un lado y un silencio denso como humo llenó el ambiente. Angela se mantuvo erguida, manos entrelazadas al frente, barbilla alzada y mirada fija. No temblaba. El calor de la tarde aún pesaba sobre su piel, pero ahora era otro tipo de calor, el de décadas de injusticias silenciadas, de cada entrevista en que dudaron de su currículum, de cada vez que preguntaron si realmente era fiscal. Cuando el teniente regresó, su tono era más cauteloso. Doctora Brooks, le pido disculpas en nombre de la corporación. Esto fue un error grave. Ella no contestó de inmediato. Necesitaba respirar, sentir el peso completo del momento antes de decidir qué haría con él. Quiero el nombre completo del agente, su número de identificación, el informe de la detención y la grabación de la cámara corporal, dijo, sin alzar la voz. Lo expresó con la calma de quien ha dado órdenes en audiencias de alta tensión, pero con la certeza de quien sabe que tiene razón. El teniente asintió, y por primera vez esa tarde, Angela vio al policía desviar la mirada y encogerse. No, porque ella hubiera gritado, sino porque ella se mantuvo firme, sin ceder ni perder el control. Una mujer negra, sola, en un barrio cualquiera, enfrentando al sistema con solo su postura, su voz y su historia. Eso era más amenazante para él que cualquier arma. Angela volvió al coche sin decir más. Se sentó al volante con las manos aún ligeramente temblorosas, no por miedo, sino por la descarga de tensión acumulada. Encendió el motor, pero no arrancó. Durante unos segundos solo contempló su reflejo en el espejo retrovisor. Allí vio a una mujer firme, pero también cansada de tener que demostrar cada día que merecía estar donde estaba. Cansada de blindarse emocionalmente en cada esquina. Mientras los coches pasaban indiferentes, respiró profundo. Pensó en su madre, la señora Clarice, que siempre decía, «Te atacarán solo por existir, hija. Aprende a existir con firmeza». Angela lo había aprendido,
pero aprender no significa no sentir. Y en ese momento sentía todo al mismo tiempo: rabia, indignación, orgullo, agotamiento. Engranó la marcha y se fue sin mirar atrás. Al llegar a casa, se quitó los zapatos en la puerta como de costumbre, pero esa vez los pies le pesaban más. Dejó el bolso sobre la encimera, fue directo al dormitorio y se quedó frente al armario. Su uniforme de trabajo, el traje gris oscuro que usaba en audiencias importantes, colgaba del perchero como un silencioso recordatorio de la lucha constante. Pensó en olvidarlo todo, en solo ducharse y dormir. Pero algo dentro de ella, quizás la misma voz que un día la impulsó a seguir después de no aprobar su primer concurso, le susurró: no dejes que esto pase desapercibido. Se sentó en el escritorio, encendió el portátil y comenzó a escribir. Palabra por palabra narró lo ocurrido en la calle: el abuso, la detención, el desprecio, la resistencia. No empleó jerga técnica, usó sentimiento. Cerró el texto con una frase cuya procedencia ni ella conocía. Hoy, resistir fue vivir en voz alta. Vaciló un instante antes de pulsar publicar. Pensó en las posibles consecuencias: la exposición, los ataques, el juicio público. Pero también pensó en la niña que una vez fue, con trenzas apretadas y mochila remendada, a quien le dijeron: este lugar no es para ti. Pensó en las colegas que compartían sus experiencias en voz baja, pero que nunca denunciaban. Pensó en las madres que enterraron a sus hijos tras abordajes similares. Y clic, publicó el texto completo en su cuenta personal de 1900. LinkedIn. Lo que sucedió en las horas siguientes superó sus expectativas. La publicación se propagó como fuego en pasto seco. Cientos de comentarios, miles de compartidos. Personas de todo el país, hombres y mujeres negros, blancos conscientes, activistas, docentes, juristas, le escribían agradeciendo, relatando sus propias historias y diciendo que por primera vez sentían que alguien con poder había dicho lo que ellos también sentían. Al día siguiente, la prensa llamó a su puerta. Llegaron montones de correos electrónicos, colegas de profesión, muchos de los cuales apenas la saludaban antes, le enviaron mensajes de apoyo. Ángela no buscaba notoriedad, pero ahí estaba, convertida en símbolo de una lucha antigua. La fiscalía abrió un procedimiento contra el policía. Fue apartado temporalmente y la corporación anunció un programa de reeducación racial para todos los oficiales del distrito. Pero lo que más conmovió a Ángela ocurrió semanas después. Un pedido formal de audiencia llegó a su despacho. Era él, el policía. Acompañado de una mediadora comunitaria, pedía disculpas, no por orden judicial, sino porque había leído su texto y había llorado. Ángela contempló aquella notificación durante varios minutos. No sabía si deseaba verlo, pero sabía que debía hacerlo. La sala de mediación era sencilla, con sillas de plástico, una mesa de madera clara y altas ventanas que dejaban entrar la luz sin cortapisas. Ángela llegó antes, como era su costumbre, y permaneció en silencio, observando el lugar, midiendo el territorio antes del juicio. Cuando él entró, parecía otro hombre, sin uniforme, sin armas, sin escudo, vestido con vaqueros y una camisa azul de mangas arremangadas. Bajó la mirada y se sentó despacio. Un silencio pesado reinó hasta que murmuró: «No sabía quién era usted y actué como si eso justificara todo». Ángela no respondió. No quería excusas, sino un arrepentimiento auténtico, no un teatro de buenas intenciones. Pero algo en su tono, en su vulnerabilidad, captó su atención. Él estaba expuesto, y eso, por increíble que parezca, era raro. Durante 40 minutos él habló poco y escuchó mucho. Ángela le explicó que aquel suceso no fue un hecho aislado, sino la reiteración de vivencias que arrastraba desde la infancia. A sus 39 años, con título y cargo, creía que todo habría cambiado. No cambió, señaló ella.
solo se disfraza mejor. El policía, cuyo nombre aprendió ese día, admitió no haber recibido jamás formación antirracista y haber crecido en un entorno donde las mujeres negras eran consideradas problemáticas. Confesó que leer su relato, escrito con dolor pero sin rencor, fue lo que lo despertó, y que por primera vez sintió vergüenza no solo por lo que hizo, sino por lo que ignoró durante años. Ángela escuchó en silencio, sin perdonar al instante, pero comprendiendo que aquel encuentro trascendía lo personal. Era político, pedagógico y sobre todo necesario. Tras la reunión, Ángela salió con una sensación extraña. No era alivio ni victoria, sino algo más denso y profundo, como haber movido un mueble antiguo y liberado una nube de polvo emocional que ni sabía que existía. De regreso pasó por la misma calle donde ocurrió todo, vio la misma parada de autobús, la misma acera, pero ahora había algo diferente en ella. Ya no era solo la mujer abordada, sino la mujer que respondió, que escribió, que resistió y fue escuchada. El teléfono sonó al poco de subirse al coche. La directora de una escuela pública del barrio la invitaba a conversar con los alumnos de secundaria. Vieron su texto y muchos se identificaron. ¿Podría venir a hablarles sobre justicia y dignidad?, preguntó. Ángela sonrió por primera vez ese día y contestó, con gusto, será un honor. La charla se realizó una semana después en un auditorio repleto de jóvenes inquietos y profesores atentos. Ángela entró con su blazer azul marino y la postura que siempre llevaba, pero aquel día decidió hablar de otra manera. Dejó el texto preparado, miró los rostros diversos frente a ella y dijo, hoy vine aquí a hablarles como hija, como mujer, como alguien que ha sentido miedo, pero también como quien aprendió que nuestra voz puede ser más fuerte que el silencio. Narró su historia con sinceridad, sin adornos, y vio en los ojos de la audiencia algo que ella misma sintió de niña al escuchar a una mujer negra hablar en público: pertenencia. Al final, una niña de trenzas coloridas se acercó y susurró, quiero ser como usted, pero a veces tengo miedo de intentarlo. Ángela se inclinó, la miró a los ojos y dijo, si tienes miedo, es porque sabes lo grande que es esto, pero inténtalo de todas maneras. La valentía llega después. En los meses siguientes, Ángela se convirtió en presencia habitual en eventos comunitarios, foros educativos y círculos de debate sobre justicia racial. Pero lo que más sorprendía era la manera en que hablaba, firme, pero sin arrogancia, técnica, pero humana. Uno de los momentos más significativos ocurrió en un taller de 1901, formación para policías novatos, donde la invitaron a relatar su experiencia y dialogar con los futuros agentes sobre prácticas de abordaje responsables. Al principio, muchos evitaban su mirada, pero al narrar con precisión lo que sintió, la tensión en el pecho, la vergüenza pública, el temor de un desenlace violento, algo cambió en el ambiente. Lo que más me hirió no fue la fuerza, sino el desprecio, dijo. Ustedes tienen el poder de interrumpir o perpetuar ciclos. La elección es suya. Un respeto profundo se apoderó de la sala, y por primera vez Ángela entendió que aquel día doloroso se había convertido en herramienta de cambio. Sin embargo, no todo fue fácil. A veces recibía comentarios malintencionados en redes sociales de gente que decía que hacía teatro o se victimaba. En esos momentos, la rabia regresaba, pero ya no la dejaba consumirla. Había aprendido de las mujeres que la precedieron que no se construye justicia sin resistir el desgaste. Una noche especialmente difícil, encontró una carta de su madre entre viejos papeles. Era un simple billete escrito con la firme caligrafía de Clarice. Hija, no es el mundo el que te dará espacio. Eres tú quien debe mostrar dónde cabe. Ángela sonrió con los ojos húmedos. Comprendió que su lucha también era el cumplimiento de una promesa ancestral
y que continuar era sobre todo un acto de respeto hacia quienes soñaron antes de que ella pudiera vivir. El caso del policía nunca se archivó y sirvió de base para un proyecto piloto de justicia restaurativa en casos de abuso de autoridad. Angela integró el comité encargado de evaluar el impacto y la ética de los encuentros entre víctimas y agresores. No fue tarea fácil. Reabrir heridas, escuchar relatos, contener la emoción y mantener la razón exigía más de lo que cualquier audiencia criminal demandaba. Pero fue allí, en ese terreno delicado, donde percibió el verdadero alcance de su presencia. Una joven abogada la buscó en un receso. «Doctora Brooks, elegí el derecho por usted. Vi su historia y entendí que se puede tener voz y al mismo tiempo ser amable». Angela la abrazó y supo que valía la pena. Nunca volvió a ser ignorada en aquella calle, no por fama, sino por respeto. Los transeúntes saludaban con un gesto, muchos comentaban. Meses después, la señora del salón sonrió al verla y dijo simplemente, «Gracias». Eso bastó. Comprendió el valor de ese reconocimiento silencioso. Aquella acera, que fue escenario de humillación, se había transformado en símbolo de resistencia. Un día, al pasar con una colega recién llegada al distrito, señaló el lugar y dijo con una leve sonrisa, «Fue ahí donde todo cambió para mí». La amiga preguntó si quería olvidar. Angela respondió con serenidad, «No, quiero recordar, porque es recordando que transformamos». Y siguió adelante, con la cabeza erguida, sabiendo exactamente dónde pisa y por qué lo hace. El tiempo pasó, pero el día de la detención nunca abandonó por completo a Angela. Se convirtió en una sutil cicatriz, ya no dolía, pero siempre estaba allí recordándole el camino recorrido. Y en cierto modo se sentía agradecida por ello, porque fue en ese día que comprendió la profundidad de su misión. No bastaba con aplicar la ley, era necesario humanizarla, convertirla en puente y no en muro. Usar su conocimiento no solo para castigar, sino para enseñar y reconstruir. Ya no se trataba únicamente de ganar batallas jurídicas, sino de ocupar espacios con un propósito. Empezó a ver su trabajo no solo como un cargo, sino como una trinchera de escucha, palabra, presencia y sobre todo, coraje. En un Congreso Nacional sobre Justicia y Equidad Racial, Angela cerró su intervención con un fragmento que había escrito meses antes en el reverso de un expediente. La justicia no comienza en la sala de audiencias, sino en la forma en que nos miramos en la calle. Fue ovacionada de pie, pero lo que más la marcó no fue el aplauso, sino el silencio reverente que lo siguió. Ese silencio previo a algo importante que anuncia el cambio. Angela bajó del escenario con su andar firme de siempre, pero ese día llevaba algo más. La certeza de que transformar el mundo no exige grandes revoluciones, sino resistir con verdad, firmeza y humanidad.